Compañeros, muy buenos días. Es un gusto volvernos a encontrar aquí. Pertenezco al grupo número uno integrado por la profesora Liliana Sánchez, la profesora Sandra Cuarán, Bravo y quien les habla, Francisco Vega. A continuación me permito hacer una ponencia mm, de los modelos educativos en América Latina, desarrollo sostenible y la influencia del modelo neoliberal que tanto daño le ha hecho a la economía. ¿Listo? Iniciamos que desde la época de la independencia, o desde la invasión europea por medio de España y otros continentes, hace más de 500 años, hasta nuestros días hemos tenido unos modelos educativos que han perpetuado el poder a unas pocas familias, a unas. Esta es una de las causas del atraso de varias décadas, por no decir de siglos perdidos de lucha, una patria boba. Mm, En la invasión, la conquista, la colonización, este proceso duró más de 300 años de lucha en donde desaparecieron y extendieron a más de 80 millones en nombre de la cruz y de la espada y del modelo educativo que partía por la Iglesia Católica, donde bautizaban a los indígenas y a los afros, diciendo que como ellos no tenían alma ni espíritu, era necesario bautizarlos y luego dárselo a los blancos para que los violaran y de ahí salimos nosotros, de estas mezclas. Cuando hablamos de América Latina, no solamente nos referimos a desde México hasta la Argentina, sino que debemos involucrar al Caribe y sobre todo a la mayor de las Antillas, que es Cuba y Haití, que fueron los países en donde llegaron los invasores, y también Haití, donde el país que primero un proceso libertario en América Latina. Decíamos que en la época de la independencia, los criollos acá lograron expulsar a los españoles, pero se creó una oligarquía criolla, una élite que repartió las tierras, repartieron las haciendas y continuaron con la esclavitud. Fue solamente hasta el año 1851 con José López que se da la libertad a los esclavos. Eh, no sin antes recordar que el Partido Conservador y la Santa Iglesia Católica están esclavizando en. Tenemos pues que fue una lucha también de los esclavos que fueron traídos del África, cazados con perros y en barcos negreros llegaron a nuestras costas. Los que sobrevivieron, porque la mayoría de ellos murieron en el camino. Los que llegaron acá tuvieron toda una suerte de desgracia al acabar en las minas, en los trabajos difíciles que no podían hacer los indígenas. Y cuando los primeros movimientos comuneros se independizaban, se escapaban de las haciendas y formaban los palenques donde se estaban libres. Y porque ellos también tuvieron una educación eh, liberadora en un primer momento por algunos frailes como San Pedro Claver y Fray de las Casas, quienes defendieron a los esclavos ante el Papa en varias ocasiones. Mm, Les decía que la patria boba continúa porque expulsados los españoles, aquí seguimos entre matándonos, familias, entre partidos, entre municipios, entre departamentos. Esa patria boba todavía continúa, todavía nos seguimos matando los latinoamericanos. Miran que Europa es un solo continente, un solo gobierno, una sola Cámara de Eurodiputados, ¿no? En América Latina, a pesar de que tenemos la misma lengua, la misma religión, los mismos problemas, seguimos actuando de manera individual. Esto ha facilitado para que desde Europa y de Estados Unidos nos controlen toda nuestra modelo educativa. Mm. Solo por decir un ejemplo, en Colombia tenemos 16 millones de negros con cédula. Perfectamente aquí en América Latina, desde México hasta la Argentina, eh, estuvo condenada durante varios siglos y actualmente podemos, como antes,
claramente que tuvo varias décadas tardías por causa de toma de conciencia y por influencia de Europa en los modelos educativos. Que somos negros, que somos blancos, que somos indígenas, producto de estas mezclas es que todavía existen en nuestro continente diversidad también de ideas y proyectos. Los modelos educativos europeos que siguen vigentes a nuestros días nos han mantenido al margen de la realidad y lo único que han hecho es perpetuar en el poder a unas personas, a unas familias, a unas castas, a unas dinastías que valiéndose del aparato militar han reprimido a todas formas de organización. Fue entonces que en la época de los 60 florecieron en todo nuestro continente muchos movimientos sociales, políticos, grupos insurgentes tomaron el poder, en el caso de la mayoría Cuba, que desde allí impulsó muchos grupos armados a lo largo y ancho de América Latina, en donde triunfaron en Nicaragua en la toma del poder por medio del sandinismo con Daniel Ortega. Para evitar que se extendiera por toda América Latina, los Estados Unidos diseñó una política de doctrina de la seguridad para controlar a todos los movimientos, a los intelectuales, a los estudiantes, a los profesores. Muchos de ellos fueron asesinados, muchos tuvieron que exiliarse y la educación se mantuvo al margen de esta realidad. Y nos enseñaron modelos educativos importados de tallos de otros pueblos, de otras naciones, con otros problemas, con otras necesidades, y lo implantaron acá sin hacerle ninguna adaptación. Solamente aprender los oficios de la casa, en el caso de la mujer, los oficios domésticos, porque ni siquiera podía ir a la escuela. Solamente en el caso de la iglesia, la misa se daba en latín y de espaldas al pueblo. Nadie podía aprender a leer y escribir. Si alguna mujer lo hacía de manera clandestina, era hereje, era considerada una bruja y se quemaba viva. Eso fue una época terrible que sucedió desde la Edad Media hasta la época del siglo XX en sus inicios. El proceso de alfabetización, que fue el primer paso, sirvió para que el pueblo tomara conciencia, se organizara y se movilizara y desde sus necesidades aprendiera a luchar. Es así, por ejemplo, que en el Brasil, con modelo de aprendizaje liberador de Paulo Freire, quien decía, por ejemplo, que para enseñar a leer a un obrero, la letra T decía que la tierra que tienen los terratenientes es la tierra que deben tener los trabajadores para que todos tengan donde trabajar. Este modelo se extendió por toda nuestra América y hizo que se organizaran movimientos, organizaciones que lucharon contra las oligarquías latinoamericanas. Por eso es que el nombre de Cuba recorre todos los caminos de América, porque su influencia fue muy importante y desde allí fue que se tomó conciencia hasta nuestros días, porque Cuba sigue siendo protagonista en América Latina, sobre todo para Colombia, porque fue allí donde se firmó un proceso de paz luego de 60 años de violencia guerrillera con una insurgencia que nunca el gobierno pudo derrotar, pero que estas tampoco pudieron derrotar al gobierno, a pesar de que el gobierno no se luchaba contra el gobierno, simplemente se luchaba contra los Estados Unidos, que dotó a Colombia como el segundo ejército más numeroso del mundo. A pesar de eso, no pudieron extinguir a estas guerrillas y tuvieron que hacer unos diálogos en La Habana, Cuba. Y en estos momentos se ha sumado un acuerdo de paz también con otro grupo guerrillero insurgente como es ELN. Esto ha tenido influencia en la educación porque los estudiantes, los profesores, los sindicatos, y los sindicatos como las zonas judiciales, el sindicato de abuso, ha servido también como unas escuelas de lucha y de toma de conciencia. Ante esta situación, los Estados Unidos, por medio de la doctrina, apoya dictaduras militares. La primera que se hizo, o fue más importante, fue la de Chile, con Augusto Pinochet, quien puso en marcha este sistema neoliberal en el año 73 y esto hizo que por toda América Latina las otras dictaduras reprimieran las marchas de los obreros, de las mujeres, de los indígenas, de los afros y tuviéramos, como decía hace un momento, varias décadas perdidas. Este modelo económico
como sistema de pensamiento político, ideológico. Su doctrina está basada en el mercado libre, en la libre empresa, donde el Estado no intervenga, donde no haya impuestos, donde las ganancias se vayan para Suiza. Ahí se llama la fuga de capitales. Y también se persigan a los trabajadores, a los sindicatos, se asesine y se prepare una educación mm, profesionales simplemente para que sean asalariados, para que manejen las máquinas, pero que no piensen, que no critiquen, no cuestionen el estado de las cosas y luchen largas horas laborales en jornadas interminables que los llevó finalmente a volver a organizarse y a salir a las calles a lo largo y ancho de América Latina. Caso, por ejemplo, en México, Chile, Argentina, Brasil y Colombia, donde se libraron por parte del magisterio grandes luchas en las calles. Como esta situación fue reprimida y se perdió prácticamente, no se logró, se decide dar otro paso clave en la lucha y es que el pueblo no solamente salga a las calles, sino que también elijan sus propios candidatos a los cargos más importantes en cada nación. Así fue como el pueblo ya no solamente salió a las calles, sino que comenzó a aprender a votar, a elegir primero sus líderes y luego a respaldarlos con su voto. Así fue como salió Lula en el Brasil, Dilma Rousseff, quien es hoy Dilma Rousseff, que fue una insurgente, una mujer guerrillera, que hoy es la presidenta de los BRICS, de los bancos de Rusia, Brasil, la China y la India. También otro hijo de esta revolución fue el señor Evo Morales, un indígena, Boris recientemente, Kirchner en Argentina, y uno que es un hito, prácticamente que fue el mejor presidente del mundo, que es Pepe Mujica. Es de las personas que tienen más influencia en la ONU y es asesor de varias organizaciones y que todos ustedes conocen cuál es su historia, como guerrillero y como época que estuvo en la cárcel y que luego sale allí, se postula y gana la presidencia. Tenemos todos estos personajes que acabo de nombrar fuera de nuestro presidente Gustavo Petro, que también es un protagonista en este momento a nivel mundial porque es un líder global, sus intervenciones en la ONU, en la COP21, en todos los escenarios donde lo reciben bien, parece que estuviera en campaña como en Colombia, es un gran influencer y los países europeos lo están respaldando con apoyo económico para que la paz se consolide finalmente en nuestro país. El educativo debe enseñarle a los niños, por lo menos en secundaria, qué es un senado, qué es una cámara, qué es el concejal, qué es el gobernador, qué es la constitución, qué es la tutela, qué es una acción de cumplimiento. Porque nada sirve salir a las calles, tirar piedra, pero si ganamos un cargo público no sabemos cuáles son sus funciones. Esa ha sido una de las debilidades de la democracia participativa y de la democracia representativa, porque nosotros votamos, pero no elegimos. Tenemos que primeramente desde la familia, del barrio, la cuadra, desde la junta comunal, desde el sindicato, desde el gremio, desde las mujeres, de los afros, los indígenas, primero que todo, generar un plan de gobierno, unas estrategias, unos recursos y que el PEI que tenemos en la institución educativa sea el plan de desarrollo de la vereda y que este PEI llegue al Consejo Municipal, que este PEI sea respaldado con recursos y en donde la comunidad educativa participe directamente y decida para que la comunidad educativa sepa la vida del colegio y viceversa. Porque tenemos una tragedia muy grande es que los estudiantes piensan una cosa, los profesores otra y los padres de familia van por otro camino. Tenemos que ponernos de acuerdo y solo la unidad del pueblo, solo la unidad de los trabajadores, los sindicatos y las mujeres podremos salir adelante y avantes ante las arremetidas de este modelo neoliberal que es una doctrina impuesta por países desarrollados y que por medio de tratados de libre comercio, que no son tratados porque no se le consultó al pueblo, que no son libres porque tuvimos que aprobar lo que los Estados Unidos quiso y que no son solo de comercio. Ellos nos venden más que nosotros a ellos. Nosotros les proveemos de materia prima y ellos nos venden productos derivados, productos industrializados y pura tecnológica. Nosotros les vendemos a ellos materia prima, comida, frutas, verduras,
recursos naturales y ellos no se inundan de tecnología chatarra, que solo sirve por un momento, para una época, porque ustedes saben que cada 15 días, cada mes sale un celular nuevo y que tenemos a manos ya quedados. Esta es una realidad que tenemos que tomar conciencia poco a poco. Es decir, en conclusión, lo que son los modelos educativos y el modelo neoliberal, lo único que han servido es para desangrar a nuestro continente, no solamente de los recursos naturales, sino que en nuestra dignidad, en nuestro proyecto. América Latina hay un número mínimo de investigadores. No hay sociólogos, no hay filósofos, epistemólogos. Por ejemplo, por decir algo, si queremos construir un hombre latinoamericano, tenemos un problema de filosofía y un problema de antropología. Queremos saber qué hombre formar para la sociedad latinoamericana, tenemos un problema de sociología. Queremos saber qué conocimiento necesitamos para desarrollar la industria, un problema epistemológico. ¿Y quién va a estudiar eso? ¿En qué industria le van a dar trabajo a un antropólogo? En ninguna parte. Solamente se necesita gente que sepa manejar un teclado, que sea obediente, que sea resignada, que no piense, que no critique y que trabaje sin criticar la actividad económica, enajenado su cerebro, su mente. Este trabajo se convierte en esclavitud, porque el trabajo debe ser una actividad para desarrollar nuestra inteligencia. Si no, es un trabajo forzoso, lo dice la Organización Internacional del Trabajo. Eso lo saben, los profesores han hecho muchos debates sobre, sobre estos temas que les estoy hablando hoy. Ustedes saben mucho más porque lo han vivido en lo largo y ancho de su trabajo cotidiano. Lo anterior eh, conecta con otra nueva realidad todavía más grave que nos han advertido desde el año 72 en Estocolmo cuando se reunieron los científicos para advertirle el rumbo que llevaba la educación, el conocimiento y la ciencia. Todo esto que ellos pronosticaron se sobrepasó, es decir, nosotros vamos en una carrera hacia el abismo, una hecatombe eh, planetaria como es el desastre climático de que tanto se habla hoy en las universidades, en las calles, en las cafeterías, en las industrias, en las fábricas, que prácticamente pues, le ha puesto un fin a su existencia aquí en la Tierra. Por eso hablar de desarrollo sostenible es un sofisma de distracción. Se dicen que hay que reciclar, recoger, clasificar los plásticos. No nos hablan de los basureros nucleares que tiene Estados Unidos, China, la India y Irán, que con solo hundir un botón pueden extinguir en pocas horas cualquier forma de vida en nuestro planeta. ¿Por qué no nos hablan también de ese basurero electrónico que hay en nuestro planeta con todos estos aparatos que tenemos a nuestro lado? También a esta hora, en este momento, hay en el espacio más de 40 millones de personas volando en avión. Estamos contaminando el espacio. Ahora bien, si sumamos toda el área de las ciudades, los estadios, las carreteras pavimentadas, vale a un continente de cemento. Es decir, necesitamos otro planeta para botar basura. Los temas son motivo de permanentes debates en academias, en círculos sobre trabajar con el hombre, su existencia aquí y ahora. Los científicos lo han advertido, pero son los políticos y los industriales los que deciden qué hacer con los hallazgos científicos. Ellos los que deciden que, por ejemplo, en las cifras, en datos dice que el 89% de los científicos van a crear armas biológicas. Y ya lo vimos. Ustedes recuerdan que en el 2019 aparece el COVID-19. Eso es fruto de experimentos que el hombre está haciendo con virus. Y se les, de manera intencional, considero, o de manera pervertida, dejaron escapar este virus y mire que paralizó la economía, paralizó el mundo y la Tierra tuvo un respiro. Una ironía. Mientras el mundo andaba en una carrera loca por el dominio, por el control de los mercados, por el control de todas las actividades humanas,
viene alguien tan chiquitico, tan microscópico, y sin disparar un solo tiro, logra paralizar el mundo durante 2 años. Aquí el hombre tuvo que poner un número grande de víctimas, pero al mismo tiempo se logró que la Tierra tuviera una pausa y pudiera tener un respiro, y es como lo positivo del COVID-19. Ojalá no muy lejano vuelvan y dejen escapar otra semillita y luego para que la Tierra pueda sobrevivir, aunque nos cueste la vida. Espero que continúe existiendo este punto en el universo, ese planeta que da la vuelta sobre su eje 24 horas, y es un espectáculo poder tener un nuevo día, un amanecer, sentir la vida, la existencia. Ese privilegio solo lo tenemos esta especie llamada humana, pero que es la más humana, que una flor es hermosa, una hormiga, son un espectáculo, pero el ser humano es el ser más perverso. Es decir, el único error que tuvo la naturaleza fue evolucionar esta especie. Si no existiéramos nosotros, esto sería hermosísimo. Pero bien, ya para ir concluyendo este tema de la evolución de los modelos educativos, del problema del desarrollo sostenible, del neoliberalismo, nos quedan muchos. Y es que ante esta situación nos queda un solo camino. Nos unimos, unos morimos. Tenemos que cambiar nuestro enfoque, nuestro proyecto de vida, y vivir de otra manera. Ya se está pensando, por ejemplo, en las economías verdes, en el hidrógeno verde para reemplazar el petróleo, el carbón y el gas, que son la fuente de contaminación más grande. Pero la fuente de contaminación más grande es la pobreza, el hambre, la miseria, porque sabemos que el hombre, en su afán de sobrevivir, pues contamina, tumba los árboles. Pero más grave todavía es lo que hacen los científicos ya encerrados en sus laboratorios, ensayando virus para fabricar enfermedades y ellos vender droga por medio de las farmacéuticas. Esto debería estar en las mallas curriculares, esto debería estar en el plan de aula. Estas palabras como empoderamiento, dignidad, proyecto de vida, otra forma de existir, de economía, cómo aprender de otra manera, cómo desaprender. Por eso hoy no se habla de crecimiento, sino de crecimiento. Es decir, hablar de desarrollo y crecimiento es absurdo hablar de eso, porque lo que ha hecho el hombre es destruir, en su afán de acumular poder, fama y riqueza, a costa de la deflación de la naturaleza, de este puntico del universo que gira alrededor del Sol, que se llama planeta Tierra. El único que tenemos a nuestro lado, no hay otro. Nos queda esta parte del universo para pasar esto. Me gustaría que estas cosas retumben en nuestras mentes y sigamos investigando, y que como profesores cambiemos nuestra metodología con nuevos contenidos desde la realidad, desde el empoderamiento, de la lucha por el territorio, de la defensa del agua, del aire y del suelo. Porque si no, se cumpliría la profecía de Carlos Marx cuando dice que el capitalismo es el fin de la historia del hombre. Y eso no puede ser así, porque estamos a tiempo de hacer un pare, de hacer una pausa y cambiar nuestro rumbo. Sintetizando un poco el tema de hoy, ya para terminar, tener claro unos conceptos como el de tecnología en educación, que ha cobrado importancia en los sistemas educativos latinoamericanos. Se están implementando programas de inclusión digital y se promueve el uso de herramientas tecnológicas en el aula. Sin embargo, persisten desafíos en términos de acceso a la tecnología y la brecha digital entre las zonas rurales y urbanas. Tenemos, en este caso, en las grandes urbes, hay internet, es solamente salir de casa y ya estamos conectados del mundo, en cualquier parque, en cualquier esquina. Pero en las zonas rurales, en el campo, en las zonas marginales, no tenemos acceso a esta información. Ahora, las ventajas y desventajas que tiene el internet es el uso que le da el niño. Muchas veces nosotros observamos que nuestros hijos tienen WhatsApp, Instagram, correo electrónico,
todos estos medios los tienen a sus pies. Uno creería que el niño maneja esta situación. Al contrario, el niño lo maneja, el Internet maneja al niño y no está aprovechándolo suficientemente. Hay que generar unas condiciones para que haya acceso a la información y haya más inclusión para que los niños y jóvenes tengan derecho a esta información. Esta información se puede convertir en análisis, se puede convertir en proyectos de vida y este niño se puede vincular más fácilmente a la vida real, lo que tiene que ver con los avances técnicos y científicos. Los desafíos actuales de los avances, los sistemas educativos latinoamericanos enfrentan desafíos significativos. Como ya decía, la desigualdad existe, el acceso a la información, especialmente para las comunidades indígenas y rurales. La calidad de la educación sigue siendo una preocupación, con altas tasas de deserción escolar y resultados académicos insuficientes. Además, la falta de inversión adecuada y la falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno dificultan la mejora de los sistemas educativos. Esta gran brecha digital, como decía anteriormente, es una de las grandes dificultades. Pero también tenemos que a los niños que les va bien personalmente o a su familia ni a la familia. Es la fuga de cerebros. Nosotros preparamos niños jóvenes, pero para servirle a las transnacionales, a intereses ajenos a la nación. Por ejemplo, las becas. Los niños estudian, les va bien en las pruebas IFES y tienen derecho a ir a estudiar a Francia o a Singapur, pero se quedan por allá y esos conocimientos no vuelven al barrio, a la área, al pueblo. De nada nos sirve nosotros tener buenos estudiantes, pero que están a servicios de intereses particulares, incluso hasta transnacionales, que se están adueñando de las tierras, de recursos naturales del mismo padre de familia. Eso es una cuestión para reflexionar si queremos mejorar la calidad de la educación en América Latina. La necesidad de la educación para su desarrollo sostenible. Ya habíamos dicho antes que hay una contradicción entre desarrollo sostenible, porque como está construido ahora, beneficia a unos pocos que se han apoderado del mundo, se han adueñado, y tenemos que el 1% de los más ricos del mundo son dueños del 90% de la riqueza del planeta. Para lo único que sirve la educación es para preparar gente al servicio de intereses particulares. Entonces, América Latina enfrenta desafíos significativos en términos de desarrollo sostenible, como la pobreza, la desigualdad, la degradación ambiental y el cambio climático. Estos desafíos requieren respuestas integrales y sostenibles y urgentes. Ya estamos en el punto cero, en el punto de no regreso. Si no hacemos acciones climáticas, es, tendremos que llevar a nuestra espalda las consecuencias. Sabemos nosotros, como decía antes, había unos responsables, unas personas que deciden qué hacer, qué pensar, cómo actuar y manipulan los modelos educativos y terminamos haciendo lo contrario en degradación del medio ambiente. Nosotros los latinoamericanos tenemos que formar una conciencia ambiental única. Tenemos la Amazonía, tenemos los ríos, los mejores suelos, todos los climas, toda la calidad del suelo, la mejor biodiversidad del mundo. Mas, sin embargo, somos pobres. Una contradicción. Un continente rico, pero quienes viven en ellos somos pobres. Educación para la sostenibilidad. A través de la educación se puede fomentar la conciencia ambiental, la participación ciudadana, la adquisición de habilidades para la vida, el fomento de valores como la sostenibilidad y la responsabilidad social. Siempre en los medios de comunicación e internet aparecen que los pobres somos los parias, los causantes de las basuras, de los plásticos. Pero si uno pone a hacer una reflexión, quienes toman las decisiones son los políticos, los gobiernos que saben qué hacer con los hallazgos científicos. Y los científicos que inventan, generan conocimiento nuevo al servicio de quién. Ya decía antes que el 89% de los científicos están trabajando en laboratorios para crear virus, crear enfermedades, para vender vacunas a las farmacéuticas, que son las que controlan las semillas, controlan la comida, la natalidad, es decir, ellos tienen un control total y nos tienen a nosotros como ratones de laboratorio, como un basurero, como un grupo
donde solo estamos aquí para consumir, para producir, para pagar impuestos. Esta es uno de los desafíos que tiene América Latina, dejar en los estudiantes una formación integral de conciencia latinoamericana, saber quiénes somos acá, qué tipo de hombre necesita América Latina, con tantos recursos, con tanta riqueza, pero que está siendo aprovechada por transnacionales que se llevan de aquí todo, y aquí el pueblo está siendo despojado. Por eso, a nivel del mundo, los jóvenes, los estudiantes, hay algún sector de los universitarios han generado movimientos antiglobalistas que quieren volver a que haya un decrecimiento, no lo que se ha ostentado ahora, un crecimiento, pero para acumular riqueza. Con todas las riquezas que hay en los bancos en Suiza, se podía, con los intereses, se podía dejar que la tierra descansara 25 años para que nosotros nos dedicáramos solamente a cuidar la naturaleza. Como eso no va a pasar, entonces esperemos que aparezca, como decía antes, un nuevo virus y que se encargue de hacer un control de la existencia, del futuro, de los paradigmas aquí en América Latina y a nivel del planeta.